Hola, buenas noches. Mi nombre es Blanca Rubimilda Arteaga, estudiante de noveno semestre en Administración y Seguridad y Salud en el Trabajo en la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Hoy les vengo a hablar sobre un caso donde se vulneraron los derechos fundamentales a una joven de 21 años. Los hechos sucedieron el 31 de enero del 2021 aquí en Colombia. La joven fue engañada por su prima, la cual le prometió llevársela a México a trabajar en una tienda de ropa, pero al estar allá su prima le vendió a una red de trata de personas y su nuevo trabajo era un prostíbulo. Al estar allá, a la joven le quitaron el pasaporte y la amenazaron para que no se escapara del lugar. La joven era explotada sexualmente y era obligada a laborar en una jornada de 10 horas. Además, era forzada a tener relaciones sexuales con más de 10 hombres al día. Después de varios meses, la joven logró escapar y volvió a su país y denunció a los responsables, los cuales fueron detenidos por las autoridades. Haciendo un poquito de análisis frente al caso anterior, podremos decir que los derechos vulnerados son, en primer lugar, como se presenta en la Constitución Política de 1991 en el artículo 17, se prohíbe la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos en todas sus formas. Junto con este se está vulnerado otro de los derechos como está estipulado en el artículo 12, que dice que nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas, ni a tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Teniendo en cuenta el caso, la joven fue obligada al estar en México y prestar sus servicios sexuales. También tenemos el artículo 30, donde se expone que quien estuviese privado de su libertad y creyera estarlo ilegalmente, tiene derecho a invocar ante cualquier autoridad judicial en todo tipo, por sí o por interpuesta persona, el habeas corpus, el cual debe resolverse en el término de 36 horas. Teniendo en cuenta nuestros derechos humanos, en el caso anterior nos podemos dar cuenta que los derechos vulnerados son el derecho a la libertad, el derecho a no ser sometidos a trabajos forzosos, el derecho a la integridad física y emocional. Las acciones constitucionales que permitirán la garantía y la protección de los derechos teniendo en cuenta el caso es la acción penal, puesto que el derecho ya fue violentado y aquí no aplicarían las acciones administrativas o colectivas donde se aplican las acciones de tutela o la acción de cumplimiento o la acción popular, ya que en este caso es muy necesaria la denuncia judicial porque las autoridades deben actuar de manera pertinente. También esta acción penal es de carácter privada, porque hay una víctima específica y unos responsables frente a ella. Además, se debe considerar que la acción penal tiene por objetivo provocar la función jurisdiccional para que se realice en forma concreta el poder punitivo, imponiéndole a los delincuentes las sanciones que se merecen, las medidas de seguridad apropiadas y la condena a la reparación del daño, según proceda. Entonces, como se puede ver, las acciones que están en los artículos 86, 87 y 88 de la Constitución Política de 1991 no serían las adecuadas para este caso. Es por eso que se debe aplicar otro tipo de acción en la cual se haga respaldar los derechos o se dé el respectivo castigo, ya que se ha vulnerado el derecho. Entonces, así como el derecho a la vida o como en este caso que es la trata de personas, debe existir una pena hacia el responsable, ya que la víctima se la explotó sexualmente y laboralmente. Por otra parte, existieron amenazas a las que se enfrentaba, también eran consideradas como tortura hacia la víctima y por tales motivos se debe realizar la respectiva denuncia para que la víctima reciba las ayudas que brinda el Estado en el campo psicológico, social, económico y jurídico. Todo esto con el fin de que la persona pueda recuperarse de este episodio tan difícil. Por consiguiente, se puede decir que es muy importante que se aplique una acción frente a las personas a las que se les viole sus derechos y más los derechos que hacen parte de los derechos fundamentales como aparecen en la Constitución Política.
pues las personas afectadas deben recibir ayudas externas para que se cumpla o se respalden los derechos. Adicional a esto, este tema es muy responsable porque podemos estar al tanto de todos nuestros derechos y asimismo todo su proceso. Esto con el fin de que las ayudas que se presten sean muy provechosas. Teniendo en cuenta todos los aprendizajes de esta materia, hemos adquirido muchos. Entre otros está el conocer cada uno de los derechos fundamentales y las leyes o acciones que amparan esos derechos. Además, el conocer los casos de la vulneración de los derechos que han pasado aquí en Colombia nos abre los ojos, porque en algunos casos se hace la respectiva justicia frente a estos, pero en otros casos no ha sido posible, tal vez por el desconocimiento de las acciones que los respaldan y que no se logra que los responsables paguen sus delitos o no se cumpla el derecho. Y asimismo acudir a las partes que nos respaldan y nos ayuden a que se cumpla cada uno de nuestros derechos. Muchísimas gracias.